FM, Cristo vive. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la vida de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir a Dios con excelencia. Prepárate para un nuevo tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, edificación y crecimiento espiritual. Comenzamos ahora. Adelante. En tiempo de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Estas son las noticias más relevantes del mundo evangélico y cristiano protestante. En esta semana, el mundo evangélico ha transitado entre la reflexión post-Pascua y temas de gran calado político y social. Aquí tienes algunas noticias y el resumen de las mismas. La FEDRE rechaza el blindaje del aborto en la Constitución española. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España emitió un comunicado oficial este 9 de abril expresando su firme rechazo a la propuesta del gobierno para reformar la Constitución y proteger el derecho al aborto. La postura es que la federación argumenta que se debe priorizar el apoyo a la maternidad y la protección de la vida, señalando que un blindaje constitucional ignora la sensibilidad ética de una gran parte de la sociedad. Debate sobre migración en los Estados Unidos. El 98% de los pastores se pronuncian por lo siguiente. Un informe publicado revela un consenso casi total entre los líderes evangélicos de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a la crisis migratoria. Ellos defienden la dignidad de la vida ante todo. Este 98% de pastores encuestados defienden que cualquier reforma o ley migratoria para respetar la dignidad otorgada por Dios a cada individuo debe de respetar la vida, instando a los políticos a separar el debate ideológico de la dignidad humana conforme a los principios bíblicos. Misión posible en el 2026, 500 jóvenes en Huasca. Aunque el evento concluyó técnicamente con la Semana Santa, durante esta semana se han difundido los frutos de Misión Posible, el encuentro bienal organizado con la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Cerca de 500 jóvenes se reunieron para reflexionar sobre el servicio cristiano y el impacto social en la juventud actual. Fallece Cosmas Matugua en Zimbabue y hay un acto en memoria de esta persona. La Iglesia del Nazareno informa que el 10 de abril falleció el misionero Cosmas Matugua a los 62 años. Matugua era una figura clave de la estrategia misionera para África Central y el Sur, dejando un vacío significativo en el liderazgo evangélico africano. Sabemos que seguramente Dios estará levantando una nueva autoridad, un nuevo líder con el poder de su Espíritu Santo
para seguir llevando su palabra a estos niveles de la tierra. Ciencia y fe. Testimonio desde la misión Artemis II. El 6 de abril, un astronauta en la misión Artemis II o segunda de la NASA compartió un testimonio sobre cómo su fe cristiana ha sido fundamental durante su entrenamiento y misión espacial. El relato ha circulado ampliamente en los medios evangélicos como un ejemplo de la coexistencia entre la alta tecnología y la creencia espiritual. Una breve nota sobre el calendario litúrgico. En las congregaciones esta semana se ha vivido la octava de Pascua, las devociones, enseñanzas que han centrado en la Gran Comisión y en la lucha contra la mundanidad, instando a los creyentes a mantener el fervor de la resurrección más allá de sus propias convicciones. Así que esas noticias que compartimos nos llevan siempre a poder aumentar nuestra fe y en otros casos precisamente a poder interceder a causa de esto. Un gran despertar, la película que revela el renacimiento espiritual detrás de la Revolución Americana. Una película sobre el despertar espiritual que impulsó la Revolución Americana por la independencia histórica de los Estados Unidos, alcanzó el sexto puesto en la taquilla este fin de semana. A pesar de haberse proyectado en pocas salas, 1.289 para el espacio norteamericano o el mercado de USA, lo que representa un tercio de las salas que exhibieron las demás películas más taquilleras. La película se estrenó coincidiendo con la celebración de los 250 aniversario de la libertad de los Estados Unidos y está basada en la historia real del evangelista reverendo George Whitefield, quien entabló una estrecha amistad con el editor e inventor Benjamin Franklin durante 3 décadas. Mientras miles de personas entregaban sus vidas a Jesús en respuesta a las predicaciones de Whitefield en todas las colonias de la incipiente Estados Unidos, Franklin se resistió, describiéndose a sí mismo como un deísta pragmático que creía en Dios, pero que valoraba más la ciencia. Y hoy hay mucha gente de este nivel, de este perfil y de esta categoría. Sin embargo, eso no impidió que Whitefield tuviera un profundo impacto en la vida de Franklin, lo que condujo a un momento crucial en la historia de los Estados Unidos. Ante la feroz monarquía británica que amenazó con reprimir violentamente la disidencia, Whitefield se centró en transformar el clima espiritual de Norteamérica. Su fervor por el Evangelio impulsó el primer gran despertar, uniendo a la población con sus sermones contundentes, llenos de fe, y sus proclamaciones, sí, claro, de la libertad. Interesante, valdría la pena, por supuesto, poder ver esta película y entender qué es lo que está sucediendo en esta trama. Ojalá llegue pronto a nuestras naciones. Aumento de presión y persecución en Nicaragua. Se reportó un incremento de restricciones y presión contra cristianos, incluyendo sectores evangélicos, y continúa esta preocupación internacional por la libertad religiosa en el país. En este contexto de la iglesia perseguida en Mateo 5:10. Aunque interdenominacional, la reciente conferencia mundial, el énfasis en Jesucristo y su discipulado, reunió a millones de creyentes en torno a la centralidad de Cristo, el discipulado y la familia y la fe activa. Los mensajes centrados en transformación espiritual y misión global, y es esta renovación espiritual del pueblo cristiano a nivel global. En general, de una forma global en la resurrección y la evangelización, durante esta semana, múltiples ministerios evangélicos enfatizaron en la resurrección como un evento real, el llamado a anunciar el evangelio y la misión activa de la iglesia evangélica. La Pascua se reafirma como el motor evangelístico
en el mundo protestante, en el mundo evangélico. En general, estas son las principales noticias. En medio de los desafíos del mundo, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, sigue firme, anunciando a Cristo, defendiendo la dignidad humana y extendiendo el reino de Dios. Hasta aquí las noticias. Nos vemos en la próxima emisión. Adelante, Claudio. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. En Tiempo de Luces y Perfecciones, una entrevista que nos inspira. Muchas gracias por seguir este programa. Estamos una vez más en el tiempo de la entrevista con un testimonio que nos inspira y agradecemos mucho la vida de la hermana Isabel Cotarelo Fuentes, viuda de Arévalo, que hace 8 días nos testificaba cómo es que Dios sana a su papi, cómo es que Dios le da un hombre cristiano, que fue un buen esposo, un buen padre, y tienen a su primer hijo, pero pasaron 12 años, ¿verdad? 12 años para poderse embarazar de su segunda hija, y nos quedamos en que el médico le dice que usted tenía un tumor con patitas, es decir, que estaba embarazada. Hermana Isabel, ¿qué sucedió después de esos 3 años? 3 años. 3 años. 3 años que llevo. ¿Cómo fue que se vuelve a embarazar? Pues no sé, la voluntad de Dios. Yo ya no pensaba que Dios me iba a dar otro hijo. No, absolutamente no pensaba, estaba contenta ya con mis 2 hijos, mi hijo el grande y la niña, pero de repente empecé a sentirme muy mal, muy mal. Me acuerdo que también era mucha mi molestia, muchos mis dolores, mucho mi cansancio, y pues mi prima, en paz descanse, que fue la que me crió como si fuera mi mamá. Ella era enfermera, trabajaba en el centro médico. Me dijo, te voy a llevar con un médico que es el director del Hospital de la Mujer. Fue mi compañero, trabajé con él muchos años y he seguido con amistad con él, y es muy buen ginecólogo. Y me llevó con ese doctor. Me llevó y me revisó el doctor y me dijo, sí está embarazada. En el seguro me decían que no, que era sugestión mía, que no estaba yo embarazada. ¿Por qué? Porque yo sangraba mucho, y no sabían. Y el caso está que este doctor me lleva a mi prima con él. Esta prima era para mí como si fuera mi madre, porque como mi madre murió cuando yo estaba chiquita, ella, como les conté, ella fue la que me crió. Desafortunadamente ella no era cristiana, pero a pesar de que nosotros nos hicimos cristianos, y con muchos testimonios que Dios le dio la vida a mi papá y todo eso, pero ella siempre me siguió queriendo mucho, me quiso y me trató como su hija, porque ella decía que cuando mi mamá murió, mi mamá le dijo, ay, te encargo a mi niña, porque yo tenía 1 año y medio, y pues prácticamente ella me crió. Mi prima Luisita, en paz descanse, nunca se casó, por lo tanto no tuvo hijos, y
fue para mí como una madre que siempre se sacrificó y siempre vio por mí, por mis hijos, y se preocupó mucho. Dios, lástima que no aceptó el evangelio, pero respetaba nuestra religión. Siempre me decía que no dejara yo de leer la Biblia, que no dejara yo de ir a la iglesia. Siempre respetó nuestra religión, pero nunca quiso aceptar el evangelio. Hermana Isabel, ¿cuál es el secreto de permanecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo para usted? Bueno, pues es que viendo todas las bendiciones que Dios da y el cuidado que tiene para con nosotros y pues yo a través de los años que he leído de muchos siervos de Dios que en algún momento entregaron su vida al Señor y que siempre pues y que no nacieron en el evangelio, sino que en algún momento Dios tiene misericordia de ellos y ellos se entregan su vida al Señor y son salvos. Pues yo digo que es lo mejor. Yo no, como les digo, yo no me recuerdo haber tenido nunca otra religión, ni ir a otras iglesias, ni nada. Porque yo desde que tengo uso de razón, soy cristiana. No nací en el cristianismo, porque incluso me bautizaron en la iglesia católica. Cuando nací, pues mi mamá y mi papá se casaron por la iglesia católica. Pero después de que Dios llamó a mi papá al evangelio, pues, que yo debo de haber tenido como 3 años, por eso yo de uso de razón no me acuerdo de la época en que murió mi mamá. Yo ni me acuerdo haber conocido a mi mamá, sino que yo ya me acuerdo de más para acá, como de 3 años. Y yo, para mí, siempre fue la iglesia cristiana a donde asistíamos, a donde íbamos. Y Dios me permitió ir a estudiar a una escuela cristiana en Puebla. Estuve internada en una escuela cristiana en Puebla y ahí conocí a mis cuñadas, porque esa escuela era de puras señoritas, de puras mujeres, y iban niñas de toda la República Mexicana. Y ahí me llevó mi papá. Era una escuela de paga, no era barata, era un poco cara, porque nos daban los alimentos y todo. Y entonces pero pues mi papá hacía el sacrificio y ahí me tuvo. Ahí acabé mi primaria y hice los 3 años de secundaria, y yo hubiera querido estudiar ahí, seguir estudiando, ya fuera la normal, porque había carrera de la normal, había trabajo social y había enfermería. A mí me gustaba el trabajo social, yo quería ser trabajadora social, pero ya mi papá ya no pudo seguir sosteniéndome, porque no era barata la escuela. Entonces, ¿su secreto de permanecer en Cristo ha sido asistir a la iglesia? Sí, leer la palabra. Leer la palabra. No, y pues después de tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, mis hijas, todo eso, mi sanidad, hermanos, porque no tiene mucho que me detectaron cáncer y yo no me hice nada, no me he hecho nada, y aquí estoy y no tengo dolores y no tengo ninguna molestia. ¿Qué quiere decir? Que Dios me sanó. Wow. No recuerdo cuándo me detectaron el cáncer. Sí. Ya después de ellas. Sí. Estuve yendo aquí al centro de salud de aquí de Viaducto y
Tlalpan, En la Ciudad de México, ¿verdad? aquí en la Ciudad de México. Sí, estuve yendo porque tenía yo muchos trastornos en mi menstruación. Y entonces de ahí me mandaron al Hospital General, porque en los estudios que me hicieron acá encontraron algo y me mandaron allá. Y estuve yendo, pero llegó el momento en que me fastidié, dejé de ir. Y pues Dios me tiene aquí y sin ningún problema. Entonces digo, pues Dios me sanó. ¿Cuántas veces Dios me ha sanado? Sí, amén. Y me escuchó, porque les contaba, ¿no?, de que pasaron 12 años y no me embarazaba. Me embaracé de mi hija Luisita y gracias a Dios todo fue bien. Nació la niña, todo bien, y a los 3 años me vuelvo a embarazar, pero ahí sí me siento muy mal. Me siento mal. Pero el Señor tiene misericordia de mí y mi hija nace prematura, pero gracias a Dios nace bien y nos atienden muy bien en el centro médico. A ella le dan una atención, pero que Dios en su misericordia, ¿verdad? Cuando yo hasta los 8 días conocí a mi niña, porque la tenían en incubadora. Y no podía yo ir a verla. Hasta el día que me dieron de alta, la fui a conocer. La tenían en una incubadora grande, solita ella, una atención. No la tenían con todos los demás prematuros, no, ella solita, en un cubito. Y me dijo la enfermera, 3 enfermeras al día, en los 3 turnos, está una sola enfermera dedicada a la niña. Wow, qué protección, qué cuidado. No sé si porque sabían que era familiar de Luisita, porque La enfermera. otra cosa deben de saber que el día que yo me interné que me puse mala, que ¿Dio a luz? ya iban a hacer, pero se venía el parto. Todavía no era tiempo. Ese día fue mi prima, en paz descanse, a verme. Y estaba ahí conmigo cuando estaba vestida de enfermera para que la pudieran dejar entrar a verme. Y estaba ahí conmigo cuando llegaron los doctores que pasan todas las mañanas a hacer revisión y a tomar los datos y todo. Las personas que han estado en el Seguro Social saben que son como 5 o 6 médicos los que pasan todas las mañanas a tomar y a platicar con la enferma. Y entonces estaban ahí ellos cuando llegó mi prima, en paz descansé. Llegó mi prima uniformada. Ella era jefa de enfermeras del Hospital de Convalecencia. Ella era jefa de enfermeras. Y pues como en su cofia tienen las rayitas verdes ¿De su autoridad? de que la autoridad pusieron que era una persona de alto rango. Entonces la sacan al pasillo y le empiezan a decir pues cómo veían la situación de mí. Y cuando entró llorando con los ojos, me dice: "Ay, Isabel, estás muy grave". "No, Luisita", le dije, "no, ten confianza en Dios, todo va a salir bien". Y ella, Dios sabe bien que yo no miento. Ella me dijo: "Si yo pudiera dar mi vida por ti, con gusto la daría". Y le dije: "No, Luisita, no digas eso". Le dije: "Todo va a salir bien y vamos a seguir adelante y voy a seguir contando contigo y tú conmigo. No digas eso". Pues yo no sé, pero esa noche mi prima falleció. ¿Y usted dio a luz? Aliviando. Me estaban operando para que naciera mi niña y ella estaba muriendo. Cuando ellos pasan 2, 3 días y mi prima no me va a ver, y yo le digo a mi esposo: "¿Por qué no viene Luisita?".
No, es que también se puso mal a su mamá y está allá en el hospital con ella. Y todavía yo contesté, tiene razón. Vale más la vida de una madre que de una prima. Qué metafórico, porque pareciera el testimonio de Jesús, que Él dio la vida en la cruz por nosotros. Y así ella se ofreció de una forma simbólica. Qué precioso. Dígame, mucha gente pensará cuando les digo eso que no es cierto, pero Dios sabe que no estoy mintiendo. Claro. Ella dijo así, ay Isabel, si yo pudiera dar mi vida por ti, yo la daría con gusto. Que no, Luisita, le dije. Dijo, yo no tengo a quien hacerle falta y tú le haces falta a tus hijos. No, le dije, pero me haces mucha falta a mí, Luisita, no digas eso. ¿Y quién iba a decir que a la hora que a mí me estaban operando, porque ya me había dicho el doctor, la próxima vez que sangre, háblele a las enfermeras que la lleven a la sala de operaciones, porque si no, no se va a salvar. Y yo me acuerdo que estaba yo durmiendo. Cuando estiré mis piernas, a la hora que yo iba estirando mis piernas, me iba escurriendo la sangre, caliente, caliente. Entonces toqué el timbre. Y la llevaron porque aquí. Ya me habían dicho. Y le dije, señorita, estoy sangrando. No puede ser. No, estoy sangrando. Y ya levantó la sábana y dice, sí está sangrando. Y le habla a las otras que la tenemos que llevar a la sala de operación. Esa es la orden. Y a la hora que sangrara la teníamos que llevar. Y no la vamos a pasar a la camilla. ¿Cómo crees? Estas camas pesan mucho. No son las camas modernas de ahora, eran camas de fierro pesadas. No como las de ahora. Tal vez pesen menos porque es más liviano el material. Y iban reniegue las mujeres y yo nomás clamándole al Señor. Ay, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Porque llegó un momento en que me dijeron que una de las dos se iba a salvar. O se salvara la niña o me salvaba yo. Que no nos íbamos a salvar las dos. Yo dije que sea la voluntad de Dios. Y así me llevaron en la cama. Ya nada más me pasaron, o sea, ya no fue más movimiento de la cama a la camilla, no. Me llevaron en la cama, que iban bien enojadas, pero bien enojadas, dice y dice de cosas. Pero ¿por qué? Que no sé qué, que no sé qué, estas camas pesan mucho. Entonces me llevaron al elevador, pero iban reniegue las dos enfermeras. Y ya me pasaron con cuidado a la plancha. Y yo no me acuerdo que Señor, aquí estamos solos tú y yo. Socórreme, Señor, socórreme. Que sea tu santísima voluntad, Señor. Socórreme. Y mira, cuando volví en mí, porque fue anestesia general, yo ya no estaba yo en la sala de operaciones, ya estaba yo ahí en recuperación donde ponen a uno. Cuando volví, lo primero que hice fue verme mis manos y no tenía yo el cordoncito que le ponen a uno. Del nombre de su hijo. Y me puse llor y llor. Y había muchos estudiantes que llegan a hacer su servicio. Y me dice, señora, ¿por qué llora? Tiene mucho dolor. Y dije, no tengo dolor. ¿Por qué llora? Es que no tengo la cintita que le ponen a uno con el nombre. Nada más ponen mujer o hombre, si fue niño ni. Y yo creo que se murió mi criatura. No sabía yo que era niña. Ni si era niño. No hacían ultrasonidos así para ver el sexo. Porque sí me hicieron el ultrasonido. Cuando vieron a mi prima Luisita, sí me llevaron a ver el ultrasonido, porque el médico con el que me llevó ella al hospital de la mujer, que te digo que era el jefe, el director de ese hospital, pero había trabajado con ella varios años en la PRO, me había llevado con él y me dijo,
mire señora, ¿sabe qué cosa es lo que usted tiene? Usted tiene placenta previa centrada. Por eso cuando la criatura se mueve, empuja la placenta y por eso sangra. Porque me decían que a lo mejor se estaba desbaratando la criatura, que por qué tanta sangre, que no sé qué. Bueno, el caso que eso me dijo ese doctor, era jefe, director del Hospital de la Mujer, y era muy buen ginecólogo, y mi prima había trabajado con él cuando él estaba recién titulado. Entonces me llevó con él y me dijo, señora, no se deje hacer tacto, porque le pueden perforar la matriz y entonces sí se va a morir la criatura, que si sabes que de la placenta es de donde se alimenta. No se deje hacer tacto. Entonces me acuerdo que esa tarde, era domingo, cumplía años Raulito, el hijo de Raúl. De su cuñado el médico. Ajá. Y me dijo Isaac, su esposo. Me dijo, ¿qué quieres? Es su cumpleaños de Raulito. Le digo, pues lleva a los niños, llévalos a Luis y ya. Yo, no, pero ¿cómo te dejo sola? No, llévalos, le digo. Un ratito, llévalos. Le digo, yo estoy bien. ¿Estás segura? Sí, llévalos. Y entonces allá arriba vivía Cristina. ¿Sí sabes quién es Cristina? La mamá de Poncho. Ok. Y de Coqui y de Marta. Tu prima. Sí. Tu prima, allá vivía, tu prima hermana. Ahí vivía mi tía. Su mamá, hermana de mi mamá. Ahí vivía con su hija, con sus nietos. Entonces dice Isaac, bueno, te voy a recomendar con Tite, Cristina, te decíamos Tite. Te voy a recomendar con Tite. Y le dije, sí, lleva a los niños para que se distraigan, yo estoy bien. Ese día había yo ido en la mañana a Valdera. Llévalos, le dije, llévalos. Porque le hizo Raulito su fiesta a su hijo. A su hijo primogénito. Primer año. Y entonces se fue. No, pues baja Cristina, ¿cómo estás? Bien. Ay, si te ofrece algo. Me había dejado quitar el teléfono junto a mí en la cama. Sí. Ya no vivía aquí Julio, porque ya lo había corrido Isaac. Te digo. Bueno, ya habíamos visto que se fuera, porque ya era imposible la situación. Y me digo, lleva a los niños. Entonces te voy a encargar con la Tite. Sí, encárgame. Ya bajó Cristina. ¿Cómo estás? Bien. Ya se fue. Ay, cuando al rato me empiezo a sangrar. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Pues baja ella otra vez. Y digo, ¿qué crees que ya estoy sangrando? ¿Cómo crees? ¿Qué te sugestiona? No me sugestiono. Digo, le voy a hablar a Isaac que venga. No le hables, Chávez, no, déjalo. Viene cansado de trabajar, se va a distraer un ratito con los niños allá, con su hermano. No, le digo, pero es que a mí me dijeron que si yo volvía a sangrar, que yo tenía que ir al hospital. Ay, no te sugestiones, no te muevas. Pero si ni siquiera me muevo, le digo, está saliendo la sangre. Y en todo ese momento, su fe se tuvo que poner al máximo y pudo ver el control de Dios de esa situación. Y entonces, pues no, y agarro, que sí que le hablo. Digo, ¿sabes qué? Porque Luisita se había ido al teatro con su mamá. A mi prima le gustaba mucho mi prima viajó a Europa 2 veces y fue a los museos y todo eso. Claro. Entonces, así, siempre que había una obra, llevaba a su mamá. Y regresando al alumbramiento de su tercera hija. ¿Cómo? Regresando al tema del nacimiento de su tercera hija, y nace prematura,
y usted pues tiene que clamar a Dios por esa criatura. Entonces, desde el momento que me dijeron que se salvaba ella o me salvaba yo, que qué prefería yo, no, pues yo ni quería morirme, que se quedara mi hija huérfana, ni tampoco quería yo que mi hija se perdiera. claro. ¿No? ¿Cómo ha sido esa manifestación de Dios posteriormente que usted enviuda? ¿Cómo ha sido Dios en su viudez? Muy grande, muy bueno, no me ha faltado nada, no me falta nada. Tengo salud, sobre todas las cosas, a pesar de que ya voy a cumplir 89 años, realmente me siento sana, y eso pues solo por la voluntad de Dios, porque yo no tomo tantas cosas que dicen que para que esté uno bien y que se alargue la vida, que té o cápsulas o pastillas o qué sé yo, o algunas hierbas en especial que fortalecen el organismo. Yo no tengo ninguna alimentación especial. Yo lo que me da mi hija comer, eso como de lo mismo que comen ellos. Qué bueno. Siempre. Gloria a Dios. A Dios no me hace daño, no me duele mi estómago, no padezco de nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Para despedirnos de esta entrevista, ¿qué consejo le da a la audiencia para continuar en el camino, para perseverar en el camino de nuestro amado Jesús en la fe? Pues no desmayar. Si estamos en pruebas, sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, y también nuestros hermanos de la iglesia, porque siempre acordémonos de la palabra de Dios, que siempre Él no mandaba a uno solo, siempre los mandaba acompañados. De dos en dos. A predicar. ¿Y qué dice? Que un cordón de 3 dobleces es más fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque dice que si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, eso aplicado a la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Si uno desmaya, si en ese momento no pudo tener la suficiente dirección de Dios para exponer la palabra, y se siente triste, ¿verdad? Por lo que está pasando, pero el otro puede venir a reforzar lo que le está diciendo, pues nuevas ideas, nuevos propósitos, ¿verdad? Pero entre los dos, porque la Biblia dice que no nos mandó a ser individuales. Así es. Nos mandó a ser pareja, compañía, congregación. Pues que no debemos de desmayar, que pruebas van a venir. Y las pruebas las vemos en la palabra de Dios, porque todos los hombres que están en la palabra de Dios tuvieron problemas. Claro que sí. Tuvieron problemas antes de recibir el encomiendo que Dios les daba, y aún ya en la lucha. A través de mi vida, personalmente, tengo la satisfacción de haber conocido a 2 siervos de Dios que entregaron su vida hasta el último momento. El hermano Federico Franco, que toda su vida pastoreó en Martínez de la Torre, Veracruz. Un hombre tan sencillo, pero tan lleno del poder del Espíritu Santo. Hermoso. Un hombre que a caballo se iba a ver las rancherías, a ver a los hermanos, si sabía de alguien que estaba enfermo, allá iba. Y él, delgado, el hermano, decía a su esposa, se quejaba a su esposa: ¿cómo no va a estar flaco si casi no come? Luego le pongo lunch para que se lleve,
y se encuentra por ahí algún hermanito que no ha comido, le da todo y él ya no come. Claro. ¿Y el otro varón? El hermano Gregorio Muñoz. Wow. El hermano Fede sí tuvo su esposa, tuvo 2 hijos, una hija enfermita. Que dices, Señor, ¿cómo si te sirve tanto? Mira lo que está padeciendo con esa niña. Misterios de Dios. Pero ese hermano tan entregado a Dios, de veras, tuve la oportunidad no tenía a mi mamá, tuve la oportunidad de que cuando mi papá acoge el evangelio, las hermanas que lo indujeron a que conociera de Dios, que tanto tiempo insistieron en él, eran nuestras vecinas. Y como yo no tenía a mi mamá, pues me llevaban a muchos lados, porque una era presidenta del Concilio Femenil, sí, y la otra creo que era secretaria o tesorera. Y me llevaban que íbamos a Martínez de la Torre, Veracruz, pues íbamos. Y a Casitas, que es otro lugar que está cerca de Martínez, íbamos. Hermana Isabel. Y me ponían a dar el testimonio de mi papá. De su papá. Y cuando yo acababa de hablar, llorando, se arremaba las hermanas y me decían, hermana, ¿y de veras es cierto que Dios le sanó a su papá? Que Dios cerró ese hoyo que tenía él. Porque yo decía un hoyo, ¿verdad? Yo no decía fístula. De veras, sí, hermana, no tengo por qué mentir, es la verdad. Y Dios le dio nueva vida a mi padre y tiene 10 hijos. Wow. Hermana Isabel, necesitarías una tercera entrevista, pero siempre el tiempo nos apremia. Para cerrar esta entrevista, me encantaría que mandara un mensaje a sus hijas, a sus yernos, a sus nietos, y bueno, a estas alturas hasta incluso sus bisnietos. Pues ya, gracias a Dios, ya tengo 7 nietos y 6 bisnietos. ¡Wow! 6 bisnietos. Mándeles un mensaje, mándeles un saludo, mándeles un consejo. Pues que Dios les ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de nacer en hogares cristianos. Sus padres, sus abuelos, y en mi caso, bisabuela, somos testigos del poder de Dios. Amén. Mis 2 hijas están casadas con siervos de Dios. Que Dios los ilumine, que sigan en el camino del Señor, sembrando para cosechar, y que los nietos y los bisnietos pues sigan dentro del camino del Señor. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y esperamos que, mi deseo de todo corazón es que logren sus ambiciones, pero sobre todo que nunca se aparten del camino del Señor. Amén. Hermana Isabel, admiro su lucidez, admiro su pasión y su amor al Señor Jesucristo. Gracias por su testimonio, gracias por su vida, gracias por ser tan fiel a su palabra, a su presencia, a la oración, a honrar a Dios en todo momento. Gracias por este tiempo, gracias por regalarnos su testimonio de viva voz, que hoy quede inmortalizado para las nuevas generaciones y para toda su descendencia. Que el Señor les bendiga y gracias, Claudio. Nos vemos en el próximo tiempo de Luces y Perfecciones. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. No se aparten del camino del Señor. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo.
Amados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Luces y Perfecciones, un espacio donde la verdad divina ilumina el corazón y fortalece el espíritu. Hoy meditaremos de un tema glorioso y eterno, el reino de Dios. Muchos hablan de reinos humanos, gobiernos temporales que se acaban, poderes pasajeros que no perduran, pero existe un reino que no será jamás destruido, y es el reino del Altísimo. El profeta Daniel, en su capítulo 2, versículo 44, profetizó diciendo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de Dios es, en la Biblia, el gobierno, la soberanía, la autoridad eterna de Dios sobre toda creación, sobre toda su preciosa y perfecta creación, estableciendo en la tierra, por supuesto, ese reino en la persona de nuestro amado Cristo Jesús. No es un territorio físico, sino una realidad espiritual y futura que transforma corazones, caracterizada por la justicia, la paz, el gozo, y esas son las evidencias. Se llama fruto del Espíritu de Dios. Jesús anunció que este reino está cerca y también se manifestó con su venida. Pero si estuviéramos en los tiempos de Jesús, al lado de sus discípulos, escucharíamos que le preguntaran: Maestro, ¿qué es el reino de Dios? Y el reino de Dios no es solamente un lugar futuro, es el gobierno soberano de Dios en la mente, en el corazón, en la vida. Su autoridad sobre toda la creación y su obra transformadora en la vida de todo creyente. Por eso es importante entender que el reino de Dios es la soberanía, que Dios reina y gobierna en el trono de tu corazón. Cuando Dios reina en tu corazón, hay paz en medio de la tormenta, hay esperanza en la prueba y hay dirección en la confusión. Por supuesto, experimentas la salvación en medio del pecado. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que si no tienes paz, no sientes esperanza, te sientes confundido sin dirección y además estás plagado del pecado, necesitas que venga a tu vida el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios es un sinónimo, es un auténtico sinónimo. El mensaje central de nuestro amado Jesús precisamente fue el reino de Dios. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio principal fue la promoción, fue anunciar el querigma, su proclamación fue el reino de Dios. En Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dice su palabra, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo vino a abrir la puerta del reino para todo aquel que cree. Esto es importante porque Jesús es el mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, y su presencia hizo bajar el reino de Dios. ¿Cómo podemos entrar a ese precioso reino de Dios? No se entra por religión, tampoco por tradición ni apariencia, sino se entra por medio de un nacimiento espiritual. Por eso, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El evangelista Juan 3:3 lo manifiesta, y esto requiere arrepentimiento sincero,
abandonar esas prácticas que tú sabes en tu interior que no le agradan a Dios. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo, porque hoy hay una generación escéptica, atea, una generación que piensa que la palabra de Dios fue manipulada, no fue inspiración de Dios, pero es todo lo contrario a esos enemigos de nuestro Dios. El nacer de nuevo implica una entrega total. Es que te rindas y que te atrevas a decir: no puedo más, necesito la ayuda de nuestro amado Cristo Jesús. Y verás que la vida transformada por el Espíritu Santo, en cada desafío, en cada lucha, en cada prueba, en cada tentación. El reino hoy en nuestras vidas, cada vez que el amor vence al odio, la verdad vence la mentira y la fe vence el temor. El reino de Dios se manifiesta y es en tu propia vida, en esos detalles, en esas pequeñas situaciones familiares. Cuando una familia ora, cuando un enfermo recibe consuelo, cuando un pecador se arrepiente, ahí se mueve, allí se mueve el reino de Dios. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Arrepiéntete y conviértete y vuelve tu corazón al Dios de Israel. El reino de Dios está entre nosotros y es cuando invitamos a la presencia de Dios, su Espíritu Santo, a morar en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional, en nuestros negocios, en nuestros ministerios, en nuestra familia, en lo público, en lo privado, en lo reservado, en lo íntimo, en todas las áreas de nuestro ser. Necesita que Dios gobierne y que Dios establezca su señorío. Muchas veces no permitimos que Dios haga su obra en medio de nosotros, que Él nos guíe, que Él nos guarde, que Él nos aconseje. Así que Jesús afirmó que el reino está entre nosotros. Lo vuelvo una vez más a afirmar contigo, y opera dentro de las personas precisamente que hacen la voluntad de Dios. La enseñanza de Jesús se centra en el reino, utilizando parábolas para explicar su crecimiento, como una pequeña semilla de mostaza, o cuál es el efecto de la levadura para el pan. Así también es el reino de Dios, que si tan solo tienes un poco de fe, puede crecer un árbol frondoso, tremendo, como es el árbol de la mostaza. Y así tu vida puede ser engrandecida, pero también ensanchado el reino de Dios en ti. Tienes que entrar en ese reino, tienes que entrar en esa presencia de Dios. En los evangelios, particularmente en Mateo, los términos de reino y reino de Dios y reino de los cielos era algo indistintamente ocupado. Así que este concepto del reino de Dios no es algo etéreo, es algo pragmático en nuestras propias vidas. En la visión bíblica, desde Dios como rey en Israel en el Antiguo Testamento hasta la promesa de un reino eterno, inquebrantable, como lo leímos en el capítulo 4:34 en Daniel. Los creyentes somos llamados a buscar este reino por encima de todo. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Mi estimado Radio Escucha, el Señor quiere establecer su reino en ti, en tu persona, porque Él es un Dios personal.
Él es un Dios de cerca y no de lejos. Querido oyente, la pregunta no es si el reino existe. La pregunta es, ¿reina Dios en tu corazón? Hoy puedes abrirle tu vida al Señor y permitir que la luz entre en tus tinieblas. Acércate al Señor con fe. Acércate a su palabra para que Él pueda operar en ti algo sobrenatural, algo especial para tu propia vida. El reino de Dios comienza anunciado proféticamente, pero fue inaugurado por el Señor Jesucristo y avanza por medio de la fe de los hijos de Dios a través de su iglesia que está viva, y va a ser consumado en la eternidad cuando Cristo establezca su reino milenial. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia implica que tú y yo prioricemos lo espiritual, que le demos un tiempo de calidad a Dios en nuestras vidas. Y en el top 10, en las 10 prioridades más importantes de nuestra vida, en primer lugar esté nuestro amado Cristo Jesús. Tenemos que vivir bajo la autoridad divina. Tenemos que someternos a Él. Por eso tenemos que conocerle y conocer su palabra. Tenemos que servir al prójimo, amándolo, bendiciéndolo, perdonándolo. Y además tenemos un privilegio en este reino de Dios: predicar el Evangelio, anunciar el reino de los cielos y tener esta esperanza y no tener como tardanza la venida de Cristo a nuestras vidas. Por eso yo te invito a que juntos hagamos una preciosa oración. Abre tu corazón a la presencia de nuestro Dios. Abre tu corazón a nuestra propia vida. El gobierno de Dios debe de estar en tu corazón, su voluntad sobre tu vida, su paz en medio del caos, su justicia insertado en medio de un mundo injusto, y su luz en medio de la oscuridad. Cuando Él reina, cambia nuestros pensamientos, sana nuestras heridas, rompe nuestras cadenas y trae propósito. Además, las personas que viven y experimentan el reino de Dios son gente muy feliz, que tienen paz y esperanza, porque no es religión el reino de Dios, es transformación. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias a Dios por tu vida. Tal vez hoy alguien nunca ha escuchado del reino de Dios. Hoy probablemente nos escuchan personas con ansiedad, con tristeza, con problemas familiares. Escucha esto: cuando permites que Dios gobierne tu vida, el desorden comienza a cambiar. Donde había miedo, llega la paz. Donde había vacío, llega propósito. Donde hay dolor, llegará el consuelo. Porque muchos tienen casa, trabajo, dinero, pero no tienen el reino de Dios. Porque el reino no se compra, se recibe. El reino está entre nosotros, en nuestro amado Cristo Jesús. Querido oyente, hoy Dios toca la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuánto te alejes. Hoy puedes abrirle la puerta al Rey de Reyes. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si deseas que Dios reine en tu vida, ahí donde estás, Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida y reina en mí. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra.
Hoy pedimos que el reino venga sobre cada hogar, que escuche este programa, Señor. Trae paz al angustiado, sanidad al enfermo, consuelo al triste, restaura las familias y los matrimonios. Salva el corazón de los que nos escuchan. El reino sea en la vida de todos nuestros oyentes. Reina, Señor, en nuestra nación. Reina en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Te lo pedimos porque Cristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto fue Tiempo de Luces y Perfecciones. Gracias por acompañarnos en este segmento de la reflexión, la meditación bíblica. Donde Dios gobierna, allí hay reino. Hasta la próxima transición, hasta la próxima transmisión. Dios les bendiga abundantemente. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones. FM, Cristo vive.